Bueno, antes de iniciar esta entrevista de hoy, día 25 del 26, Radio Comillas quiere agradecer al sindicato TU, Trabajadores Unidos, por habernos facilitado este espacio para poder hacer la entrevista en su espacio, en sus instalaciones de Santander. Con nosotros está Rosario Quintana. Charo Quintana. Charo Quintana, que es una mujer, como se verá, con muchas múltiples actividades relacionadas con la mujer. Ella es especialista en obstetricia y ginecología y a lo largo de su carrera profesional ha sido coordinadora, es coordinadora general, coordinadora del Centro de Salud Sexual y Reproductiva La Cajiga. Fuiste. Del Hospital Universitario Marqués de Vallecilla. También es miembro de la Comisión 8 de Marzo, Cantabria, de la Plataforma Abolicionista de Cantabria, del Observatorio de la Violencia Obstétrica en España y Cantabria. También. Ha sido asesora de Política y Salud, mujer del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, y también ha sido consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, de 2003 al 2007. Y también es miembro de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria. Así es. Con estos datos vamos a hablar de la Plataforma de la Defensa. Tenemos todo el conocimiento posible para poder hacer un programa completo. A ver si yo soy capaz. Bueno, yo te pregunto. Vale. ¿Quiénes lo componen y cuáles son los fines de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria? Vamos a ver. La plataforma está constituida hace, todavía no cumple un año de vida y se ha constituido porque somos firmes defensores de nuestro Sistema Nacional de Salud y en concreto de nuestro Servicio Cántabro de Salud y de una salud pública de buen nivel. Salud pública me refiero a aquella parte de la administración que se ocupa del control de las aguas, de la calidad del aire, de la vigilancia epidemiológica, de la vacunación, de la salud laboral, etc. Entonces nosotros somos firmes partidarios de que tanto la asistencia sanitaria, que es la que hace el Servicio Cántabro de Salud, como la protección de la salud pública sea realizada desde las administraciones públicas. Y nos constituimos porque nos dimos cuenta que esta joya de la corona, este pilar fundamental del estado de bienestar, algo que nos es tan necesario para vivir con cierta tranquilidad y saber que si enfermamos vamos a ser atendidos independientemente de nuestro nivel económico, pues que eso estaba siendo amenazado por una gestión ineficaz, por una mala gobernanza por parte del Gobierno de Cantabria y de la Consejería de Salud en concreto, y además creíamos ver en todo ese desgobierno una ideología, una posición política que confiaba más o prefería que mucho de lo que el sistema de salud debía ofrecer pudiera ser ofrecido por la medicina privada. Ante estos riesgos, pues nos constituimos como tal plataforma y en ella estamos diferentes personas a título totalmente individual, pero también hay algunas organizaciones, por ejemplo, la Asociación para la Defensa de la Salud Pública, que es una asociación que lleva muchos años en Cantabria y también en España, está incluida en la plataforma. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos y otras organizaciones. El presupuesto de la sanidad pública en Cantabria, ahora mismo, tiene una cifra récord. La Consejería de Salud tiene 1.324 millones para este año, para el año 26, que es un 10,5% más del año pasado. En cambio, la sociedad critica el continuo deterioro de la salud del sistema sanitario de Cantabria. ¿Se gestiona mal el dinero?
Bien, ahí desde luego, claro, se plantea una paradoja. ¿Está suficientemente bien financiado? Porque sí, hemos incrementado con relación a presupuestos anteriores, pero ¿esos presupuestos anteriores eran suficientes para atender las necesidades reales de la población? Esa sería una de las preguntas. Y otra sería, ¿con ese dinero sea suficiente o discretamente insuficiente? ¿Se está gestionando ese dinero adecuadamente para que rinda, para que dé de sí todo lo que ese dinero podría dar y de esa manera fuera más eficaz y más eficiente? Esa sería la siguiente pregunta. Y la tercera sería, ¿cuánto de ese dinero realmente repercute en la mejor dotación y equipamiento del sistema de salud, de los centros de salud, en aumento y adecuación de las plantillas, y cuánto de ese dinero se va a la concertación, cuánto de ese dinero se va a entidades privadas, a la sanidad privada? Y si vamos respondiendo todas esas preguntas, pues también tenemos que concluir que el mal gobierno del sistema, la inadecuación de las plantillas, la incapacidad para retener a los profesionales y toda una serie de disfunciones que este gobierno y esta consejería no son capaces de enfrentar, están conduciendo a que posiblemente no se esté sacando todo el rendimiento a esa partida presupuestaria. Estoy de acuerdo contigo, sí. Es la impresión que yo tengo, la impresión que tengo como funcionario, no, como usuario, y también la impresión que tienen muchas personas que trabajan en la pública, ¿no? Médicos, enfermeras, es la impresión que tienen también ellos. Es que hay que trabajar a muchos niveles. Es que hay que trabajar la microgestión, que sería la gestión nuestra, de nuestras consultas, de la consulta de enfermería, de la matrona, del fisioterapeuta, del médico y médica de familia, las consultas de los especialistas. Hay que trabajar al nivel de la mesogestión y luego de la macrogestión. Entonces, no se está trabajando a esos niveles. A los profesionales sanitarios no se les está ayudando a saber gestionar sus consultas, no se les está dando formación adecuada en horario laboral, no se están elaborando aquellos protocolos que pueden apoyar una medicina más basada en la evidencia, una medicina menos inflacionista. No se escucha a atención primaria, no se ayuda a atención primaria, que es la base de nuestro sistema. Con todos estos recursos desde Europa que hemos recibido, toda esa gran cantidad de dinero, gran parte de ese dinero se ha empleado en tecnología punta para los hospitales, cuando los expertos decían que gran parte de ese dinero tenía que haber sido invertida precisamente en atención primaria. Entonces, estamos haciendo, por un lado, no hacemos una buena salud pública, es decir, que no actuamos sobre la prevención, no actuamos sobre la promoción de la salud. Así se acumula más enfermedad. No somos proactivos, entonces estamos dejando que las cosas sucedan. Y claro, las cosas llevan su derrotero. Ese derrotero es que tenemos una población que afortunadamente alcanza cada vez edades mayores. Y esa población, como tiene esas edades, va acumulando enfermedades, morbilidades, hipertensión, diabetes, etc. Con lo cual, insuficiencias respiratorias, insuficiencias renales, con lo cual requiere más cuidado, requiere también más ingresos. Y por otro lado, nuestra población afortunadamente también pide más a la vida. Quiere estar mejor, en cada momento, con sus enfermedades, pero todo lo bien que se pueda estar con esa diabetes, con esa insuficiencia respiratoria. Quiere que le operen esa cadera, aunque tenga 90 años. Y a mí me parece que eso está muy bien. Y ese nivel de reivindicación ciudadana de un bienestar y de una atención sanitaria va condicionando un volumen de demanda. Y nosotros tenemos que irnos adaptando. ¿Qué deberíamos de hacer? Muchísima más prevención, muchísima más
promoción de la salud, muchísimo más cuidado previo a la enfermedad. Y eso pasa por fortalecer la sanidad pública, esa que se ocupa de ver que llegó el COVID, que llega la gripe, qué vacunas tengo que poner, cómo están las aguas, esa que tenemos abandonada y de la que solamente nos acordamos cuando viene el antivirus o cuando vino el COVID. Nos acordamos de esa que está ahí detrás de bambalinas, pero que es súper importante. Y además de eso, tenemos que tener un servicio sanitario de atención, ya cuando puede haber problemas, basado en una atención primaria sumamente fuerte, que también puede hacer mucho por la promoción y la prevención de la enfermedad. Y perdona que te interrumpa, la atención primaria, mi sentido, es que no está suficiente valorada, sí, pero no es a la cual se dedican más recursos. No, para nada. Los recursos suficientes, no más ni menos. Hombre, indudablemente el gasto hospitalario va a ser más alto que el de la atención primaria por su propia naturaleza, sí. Pero la distribución entre lo que se dedica al presupuesto de primaria y de especializada no es óptimo, ni mucho menos. ¿Y la atención primaria evitaría ingresos hospitalarios? La atención primaria protegería mejor la salud de la ciudadanía, ayudaría a la ciudadanía a cuidar más de su salud, a autogestionar mejor sus problemas de salud y además de mejorar el nivel de salud y de bienestar, indudablemente evitaría muchos ingresos, muchas consultas de urgencia, etcétera, etcétera. Pero nuestra atención primaria de salud en estos momentos no está siendo atendida en la medida que necesita ella, sus profesionales, pero que sobre todo necesitamos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Yo tomo unos datos monetarios, sobre todo referentes al macroconcierto con Santa Clotilde, con el Hospital Santa Clotilde. Tengo apuntado aquí que se van a destinar 256 millones de euros en 16 o 20 años. Me imagino que esto viene a solucionar un problema que quizá el problema se ha creado después. Quiero decir que ¿no sería mejor en vez de entregar ese dinero a Santa Clotilde, ampliar los quirófanos y contratar a personal propio en Valdecilla, en otros hospitales? Desde luego que sería mucho mejor capitalizar nuestro sistema y no descapitalizarlo, no solo monetariamente, sino en capacidad asistencial, en práctica de los profesionales, en conocimiento de los profesionales. Porque algo que está muy claro es que las competencias esenciales del sistema no pueden ser externalizadas. Se podrá externalizar el servicio de comidas, el servicio de lavandería, el servicio de limpieza, se podrá externalizar. Tiene problemas, pero se podrá externalizar. Pero competencias esenciales, asistenciales del propio sistema no se deben externalizar porque eso descapitaliza, no solo porque no se invierten esos millones, sino porque nuestros profesionales pierden comba, pierden experiencia, pierden conocimiento. Y aquí es donde nosotros creemos que existe, además de una mala gobernanza, de una gestión francamente mejorable, existe una visión política sanitaria determinada. Y esa visión no tiene ningún escrúpulo en privatizar servicios del sistema de salud. Ninguno. Se diría que, por un lado, con el gran problema que tenemos de listas de espera, se está favoreciendo la práctica privada, se está ayudando a la medicina privada, porque las personas que no pueden esperar pues van a esas consultas privadas, porque las personas que ya han tenido experiencias de este tipo contratan un seguro. Se dice que en España en estos momentos 1 de cada 4 españoles y españolas tienen un contrato sanitario privado. Por un lado, digamos que se está potenciando la medicina privada de esta manera, pero eso no es suficiente.
no es suficiente para las empresas privadas. Necesitan cuantías económicas muy superiores. Entonces, ¿de dónde se puede sacar eso? Sobre todo en comunidades que no tienen mucho dinero. Cuando los ciudadanos no tienen mucho dinero y tienen un problema de retraso diagnóstico o asistencial, no tienen tanta facilidad para ir a un médico privado o para ir a una clínica privada. Hay veces que lo único que les queda es esperar y aguantarse. Entonces, cuando... Como se dice toda la vida, lo que pasa es que ahora sabemos que existe la posibilidad de ser tratado, de ser atendido, y tenemos otras exigencias, como comentábamos antes. Pero es que como esto no es suficiente, como este aseguramiento privado, como este gasto privado y tal, no es suficiente para estas grandes empresas, ni para gobiernos que realmente están interesados en dar de comer a estas empresas, hay otra gran vía, y la otra gran vía es coger el dinero público y a través de conciertos pasarlo directamente a empresas privadas, que ni siquiera tienen que salir a la calle a competir con otras por los clientes, porque ya tienen clientes cautivos, secuestrados del servicio de salud, que se los entrega en bandeja. Esa es la situación de Santa Clotilde y en concreto de HT Medical. Santa Clotilde no tiene los especialistas que se necesitaría para llevar adelante el convenio singular recientemente firmado, no tiene las dependencias, no tiene las instalaciones, no tiene los quirófanos, es decir, que hemos firmado un convenio con una institución que se dice sin ánimo de lucro, aunque atiende privados, mutuas, etcétera, que para ofrecer algunos de los servicios concertados tiene que subcontratar con otra empresa que sin duda, ahí ya no podemos negar, que tiene ánimo de lucro, como HT Medical, que es experta en diagnóstico radiológico y también diagnóstico de anatomía patológica. Pues HT Medical viene a Cantabria y a través de este convenio singular no va a tener que competir de ninguna de las maneras con las otras empresas más pequeñitas que hay en Cantabria o los otros radiólogos particulares que tienen también sus consultas y su dotación tecnológica y que tienen que competir en el mercado. No compiten porque el gerente del Servicio Cántabro de Salud y el consejero de Salud les entregan directamente montones de pruebas radiológicas a realizar. Esa empresa que ha venido a trabajar a Cantabria de Salud, ¿hubiera venido a Cantabria si no se hubiera firmado el convenio Santa Clotilde? Entra dentro de lo posible porque es una empresa que tiene sedes en otras ciudades. Yo eso lo desconozco, pero lo que sí sé es que, vamos, tiene un negocio aquí plenamente asegurado y garantizado, porque se está llamando continuamente en estos momentos. Vamos a dar un dato. Digamos que en el RISCA, bueno, en el sistema que tienen los radiólogos del Servicio Cántabro de Salud para sus cosas y tal, ya están incorporados 24 radiólogos de HT Medical, como si fuera uno más. Es decir, en el listado de radiólogos de Sierra Llana, de Valdecilla y de Laredo, se añade el listado de 24 radiólogos, por lo menos así les presentan, de HT Medical. En las agendas que tienen los hospitales para citar una ecografía, citar un TAC, citar una resonancia, se ha incluido las agendas de Santa Clotilde. Yeah. O sea que va a cañón el tema, a cañón, perfectamente estructurado y organizado. La anterior gerente de Valdecilla y la jefa de admisiones del hospital de Valdecilla han tenido una discrepancia respecto de la veracidad de los datos de las urgencias del hospital. Porque todo esto que estamos hablando parte de la base de que hace falta una sanidad privada porque la pública no da abasto. Entonces, si los propios profesionales de Valdecilla discrepan en los datos, ¿qué fiabilidad tienen esos datos? ¿Por qué nosotros tenemos que, como usuarios, tenemos que creer que realmente las listas de espera son una necesidad para que se cree una empresa como Santa Clotilde? Quiero decir,
Santa Clotilde existiría si no existiera un interés en el gobierno de Cantabria de que las listas de espera vayan lentas, porque es la sospecha que puede haber. Vamos a ver. Listas de espera las hemos tenido siempre. Y en un sistema público va a haber una lista de espera. Lo que sucede es que la lista de espera tiene que estar bien racionalizada, se tienen que haber establecido prioridades, se tiene que haber trabajado con los profesionales para que no se generen consultas innecesarias. Generamos miles de consultas innecesarias, no a demanda de los pacientes, sino porque los propios profesionales decimos, y te vuelvo a ver en 3 meses, y te veo en 6 meses, y te veo en 1 año. Mucho del trabajo que yo hice cuando estaba ya prácticamente antes de mi jubilación, que estábamos montando oncología en red, que era ponernos de acuerdo los 3 hospitales sobre protocolos de atención a los cánceres, en nuestro caso eran los cánceres ginecológicos, consistió en insistir en el seguimiento de los cánceres. El seguimiento de los cánceres hace que mujeres, por ejemplo, con un tema de cáncer de mama, fueran seguidas por nosotros, por los oncólogos médicos y por los radioterapeutas. Recibías a la paciente que la habían visto hacía 3 días en radioterapia y que tenía una consulta pocos días después. Entonces eso había que racionalizarlo porque no era necesario y era contraproducente porque mantenía a la mujer en un AI continuo. Entonces hay que trabajar los protocolos, hay que trabajar la microgestión, el que los profesionales sepan cuándo tienen que citar y cuándo no es necesario citar. Hay que trabajar muchas cosas para controlar la lista de espera. Evidentemente, Santa Clotilde venía cumpliendo una función que no era algo esencial para el servicio de salud, porque Santa Clotilde lo que ofrecía era camas de media larga estancia. Es decir, cuando ya se había tratado el proceso agudo, imaginémonos una cadera, una fractura de cadera, que se había colocado una prótesis, cuando eso estaba perfectamente atendido, pero esa persona, por su edad, por dónde vivía, por las condiciones de su vivienda, porque vivía solo, no podía ir directamente a su casa, pero en un hospital de agudos no podía prolongar su estancia, se acordaba con Santa Clotilde el que hiciese la recuperación, el cuidado normal de una persona que no puede todavía, que todavía depende de alguna manera y demás. Esos eran los acuerdos y esa era una función que tenía Santa Clotilde que yo entiendo que puede ser perfectamente legítima. ¿Qué se ha pretendido ahora? Se ha pretendido que haga muchas otras cosas que sí son competencias que el servicio de salud debe de retener. Por ejemplo, se pretendía que llevase adelante prácticamente todo el programa de cribado de mama y de cribado de colon. Eso es un error manifiesto. En la última entrevista, creo que será la última, que fue publicada en el diario Montañés del consejero de Salud, él decía que los cribados se iban a hacer en el sistema. No sé si va a ser cierto, o si es algo para tranquilizar a la opinión pública, o si es que ha aprendido, porque ha habido muchísima contestación ante esa decisión que tomó. Entonces, pretender que nuestras listas de espera de servicios competencia nuestra vayan a ser resueltas con este convenio singular es otro error. Otro error. Son muchos millones de euros que se entregan a una institución que no tiene especialistas, que no tiene quirófanos, que no tiene suficientes ecógrafos, que no tiene suficientes espacios de rehabilitación. Por tanto, ¿qué es lo que estamos conveniando con Santa Clotilde? Un proyecto, y voy a leer algunas de las cosas que me parecen interesantes que se dijeron. Por ejemplo, la memoria justificativa del convenio singular, porque este es un convenio de nuevo cuño, no teníamos ninguno en Cantabria. Para formalizar este convenio ha habido que recalificar la parcela de Santa Clotilde en el 23 para permitir la ampliación de Santa Clotilde. Este es un plan que lleva su tiempo.
una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 que modifica la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, añade un nuevo artículo, el 90 bis, e introduce la posibilidad de convenios singulares de vinculación con entidades sin ánimo de lucro. Es decir, no se saca a licitación, no se saca a concurso público, sino que se da mediante el dedo ese concierto, ese convenio. Y se dice además que podrá tener una duración máxima de 20 años. Bueno, ¿qué memoria justificativa se hizo? Porque para hacer un convenio de este tipo se necesita una memoria justificativa. Eso no ha sido público, eso se ha conseguido gracias a que el partido político Podemos hizo una petición a transparencia y efectivamente le ha pasado la memoria justificativa. Y por ejemplo hay un fragmento que es muy revelador. Hasta el momento se han venido utilizando diversos sistemas de contratación de asistencia sanitaria concertada. Sin embargo, su carácter puntual ha impedido el desarrollo de una infraestructura sanitaria privada de mayor complejidad en la comunidad autónoma. Interesa a este gobierno, por lo que ellos consideran, su visión de la política sanitaria, que haya una infraestructura sanitaria privada importante, con alta complejidad. Y es más, el propio convenio dice: el Hospital Santa Clotilde se encuentra actualmente inmerso en un ambicioso proyecto de transformación que incluye tanto el desarrollo de su plan funcional como el proyecto de ampliación de sus instalaciones. Se ha elaborado un nuevo plan estratégico del centro que define las líneas maestras de su actividad. Y el consejero tampoco, la verdad, se ha guardado mucho de decir que se efectúa, fueron sus palabras textuales, para dar estabilidad a la orden religiosa, porque quieren hacer una inversión muy importante de 60 millones. Entonces nosotros, para que la orden religiosa haga esa inversión tan importante, lo que les damos es asistencia sanitaria nuestra, por valor de 14, me parece que son 6 millones al año, más un aval, porque claro, estos señores pedirán préstamos. Y qué mejor aval que este convenio. Obviamente. O sea, que no solamente son los 14 millones que le damos, no. que se puede incrementar hasta en un 20%, si el servicio de salud pide más cosas, sino que le estamos dando 20 años, 256 millones. No le va a poner ningún banco ninguna pega para ningún préstamo a Santa Clotilde. El incremento de ese posible es como las carreteras, ¿no? Las carreteras se proyectan en el que viene y luego sale un poquito más de lo poquito. Bueno, es un poco distinto eso, porque lo de las carreteras puede subir indefinidamente. Aquí el convenio marca, que también hay la posibilidad de que se modifique, que si el servicio de salud demanda más, se puede incrementar la financiación hasta en un 20%, que son como 3,6 millones de euros, con lo cual nos situaríamos en 18 millones anuales. ¿Esta bicoca se podría haber dado a otro hospital? En principio sí, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la media larga estancia, que está incluida, porque el convenio singular sigue recogiendo la media larga estancia, los procesos de rehabilitación con ingreso de personas mayores, lo que se llama ortogeriatría, que se han roto una cadera o han tenido un problema de este tipo o han tenido un problema neurológico, etcétera. Eso yo creo que no hay ningún otro centro que esté en condiciones, porque todos los otros centros son de agudos. Pero yo no sabría responder a si Montpía podría atender. Pero podría, porque si el Hospital Santa Clotilde subcontrata, pues cualquier otro hospital puede subcontratar y en vez de tener un HT Medical Santander Hospital Santa Clotilde, tendríamos un HT Medical Santander Hospital Montpía, por ejemplo. ¿Con los mismos accionistas? Pues seguramente, ya no me meto yo tanto. Este tema de todas formas está judicializado, el tema de Santa Clotilde. Este tema está judicializado, efectivamente, porque ha habido diferentes reclamaciones por parte de Izquierda Unida, por parte de Podemos, y nosotros también, como asociación para la defensa de la sanidad pública,
no como plataforma, sino como asociación, porque la plataforma, como es una plataforma, no tiene la entidad jurídica que se requiere. Pero la asociación que está dentro de la plataforma ha planteado una demanda, también apoyada por otras organizaciones. Ahora estamos a la espera de si se nos considera legítimos reclamantes. Estamos a la espera de que el juez o la jueza nos acepten como demandantes. Otro tema. Hace tiempo, hace 2 años así, pertenecimos a la Cohorte Cantabria. Cohorte Cantabria, teóricamente, era un sitio en el cual tú dabas tus datos personales, tus datos médicos, con fines de investigación médica. Ahora ya no es así, o sigue siendo así. ¿Va a entrar estos datos, se van a vender a una empresa privada, una farmacéutica, una mutua, una compañía de seguros? Bueno, nosotros tenemos un experto en la plataforma que se llama Antonio Jiménez, que es el que está estudiando estos temas. Y entonces él está hablando de que en Cantabria se quiere poner en marcha, de hecho se ha puesto ya, una privatización, pero que él denomina de segunda generación. Es decir, no solamente está privatizado o se quiere privatizar lo que es la pura asistencia sanitaria, el verte en una consulta, el hacerte un TAC, el operarte de algo, que ahí tendríamos, por ejemplo, Santa Clotilde, y también otros conciertos, porque, sin ir más lejos, Laredo concierta con una empresa privada resonancias. Ahora, el otro día, Raúl Pesquera en el Parlamento comentó que se había sacado una licitación por 1 millón de euros para realizar anatomías, diagnósticos anatomopatológicos de Laredo. O sea que hay bastante, tenemos un concierto de teledermatología, que va fatal, en fin, que hay diferentes cosas asistenciales, pero que ahí no termina la ambición externalizadora y privatizadora, sino que se va al dato sanitario, que en estos momentos tiene un valor singular. Cohorte Cantabria, muchísima gente, 51.000 o algo así. Sí, 50.000 ahora. Sí. No llegaban por ahí. Ciudadanos y ciudadanas de Cantabria han querido participar voluntariamente. Sí. Lo cual viene a demostrar cómo la gente confía en el Servicio Cántabro de Salud, confía en Valdecilla. Valdecilla es algo muy importante para Cantabria y en particular para Santander. No es tan fácil conseguir una cohorte tan nutrida, tan numerosa, en una comunidad pequeña como es la de Cantabria, y esto habla de cómo nos sentimos identificados con nuestro sistema sanitario. Pues bien, sorpresivamente se ha sabido que según la gente que está al frente de esto, no hay capacidad para el manejo, la computación de los datos, fundamentalmente de los datos genómicos, y entonces se van a entregar a una empresa, a una farmacéutica, a una empresa Regeneron americana. Esta persona, Antonio Jiménez, que él es médico neumólogo, que es el que está estudiando este tema, ha encontrado que existen otras cohortes en España y que existe tanto aquí en el Instituto de Física de la Universidad de Cantabria, que tiene muchas capacidades, como en Cataluña, capacidad para computarizar y para manejar esos datos sin que exista ninguna necesidad de transferirlos a una farmacéutica. Normalmente, cuando se hace eso, la farmacéutica, como contraprestación, lo que solicita es disponer de esos datos de manera absolutamente exclusiva durante un número de meses para, en fin, hacer lo que se pueda hacer con todos esos datos, el conocimiento de eso. Por supuesto, las normas de protección de datos en Estados Unidos son distintas a aquí, en España y demás.
Además de eso, tenemos el proyecto Valdata, y el proyecto Valdata lo que estudia también es el marco legal, jurídico y ético también para la monetización del dato. Lo decimos deprisa y ya está. Y queda así. Es decir, convertir en dinero los datos clínicos. Y ahí ya no serían los de Cohorte Cantabria, ahí serían todos nuestros datos recogidos en aquella consulta que fui al centro de salud, en aquella que fui a la matrona, en aquella que fui al especialista de la privacidad nos olvidamos. De la privacidad nos olvidamos. Bueno, desde el momento, por ejemplo, que esos 24 radiólogos de HT Medical ya acceden a todos los datos, igual que un radiólogo del sistema, y de la misma manera que tiene Santa Clotilde la capacidad de prescribir, igual que cualquier médico del sistema. Con lo cual, todos aquellos que vayan a la sanidad privada, los médicos de la sanidad privada tienen los datos previos de cómo va, o sea, el coste de los seguros de esa gente. No, los médicos no. Los médicos de la sanidad privada tendrían que estar bastante enfadados si fueran suficientemente listos. Y yo confío en que lo sean. Porque, por ejemplo, algún compañero mío que tiene consulta privada, es que la competencia es totalmente desleal. Claro, sí, sí. Totalmente desleal. Compañeras mías que pueden estar queriendo hacer radiología en las más pequeñas clínicas que hay radiológicas. La competencia es totalmente desleal. No tienen nada que hacer, porque ahí la persona que va tiene que pagar X por mamografía, X por ecografía. Aquí no, aquí quien paga somos todos. Sí. Vía Servicio Cántabro y directamente a Santa Clotilde y HT Medical. Cuando se hizo un contrato menor para que resultó, HT Medical se quedó con el contrato de 1050 mamografías, les pagaban el doble por mamografía de lo que pagaban a nuestras radiólogas cuando esas mamografías las leían fuera de su jornada laboral en programas extraordinarios, el doble. Cuando hay un incendio que tiene varios focos, siempre se piensa, y es así, que es un incendio intencionado. ¿No? Hablando de Santa Clotilde, de todo lo que estamos hablando, esto es un túnel que tiene muchas bocas y el dueño de la mina es el mismo. Se está intentando socavar el sistema público. Desde nuestro punto de vista, sí. Desde nuestro punto de vista, tenemos un sistema que debemos de defender a ultranza. A ultranza. Es un sistema fantástico. Es un modelo, en cuanto teórico, inmejorable. Es un modelo que atiende a las personas por el mero hecho de ser personas, de existir, universal, que es gratuito en el momento del uso, no gratuito, digamos, en términos generales, porque está financiado por impuestos, por todos y cada uno de nosotros, por nuestro IVA, por ese pan que compramos, aunque no tengamos una declaración. Está claro, sí. Financiado y que intenta, esto es difícil, tratar a todo el mundo con equidad. Indudablemente hay desigualdades de fondo. No es lo mismo haber nacido en una familia desfavorecida que haber nacido en una familia con buen nivel económico y cultural. La salud se resiente. La salud tiene bastante que ver con el código postal, eso lo sabemos. Sí. Pero una vez que se llega al sistema de salud, el sistema de salud trata de tratar, valga la redundancia, de igual forma a todas las personas con las que se encuentra. Entonces es un sistema, no sé, es un sistema maravilloso. Si lo pensamos. Es un sistema humanista, es un sistema que garantiza la protección de la salud y la atención a la enfermedad a todo el mundo, a todo el mundo. Es un sistema que hace que las personas no tengan que tener dinero ahorrado por sí. Me gustaría preguntar a la gente y decir, ¿usted tiene un dinero apartado por si tiene una neumonía y tiene que ingresar?
¿Usted tiene un dinero apartado por si tiene un infarto y tienen que hacerle un cateterismo y estar en cuidados intensivos? ¿O si tiene un ictus y tiene que hacer recuperación? ¿Tiene ese dinero apartado? O tiene una casa para vender, que es lo que ocurre, ¿no? Ya. En otros países tienes que vender la casa para Todo. que ocurra. En otros países tienes que venderlo todo. Y si eso funcionaba también, ¿por qué de repente, de unos años a esta parte, hace falta que le pongan remiendos? O sea, Pues ¿qué detrás? porque el sistema es bueno, pero ha sufrido mucho. Sufrió mucho en el 2008 con la crisis, que hubo una política totalmente austericida de recortes salvajes que afectaron al sistema de salud y que encima empeoraron la salud de la ciudadanía, con lo cual había más necesidades. Sin recuperarse de eso, hemos tenido la crisis del COVID, que nos ha sometido a una tensión bestial. Esa situación hubiese requerido que nuestros políticos se concentraran en proteger esa joya que se llama Sistema Nacional de Salud y pusiesen en marcha políticas activas de defensa, de protección, de desarrollo, y eso no ha sucedido. Lo contrario, ha sucedido lo contrario. Ha sucedido incluso lo contrario. Pero es que ni siquiera aquellos gobiernos que podemos llamar progresistas o aquellas comunidades en donde hay gobiernos progresistas han prestado atención a este tema. Nos pesa el que estamos reconocidos en la Constitución en el artículo 40 y no sé cuántos. Ya, la Constitución, sí. Y si repasamos los grandes entrevistas y discursos con Pedro Sánchez, con Zapatero, a la sanidad no le dedican nada, nada, nada. Entonces es que realmente nuestros políticos no entienden que el Sistema Nacional de Salud es fundamental para nuestro estado de bienestar, que el Sistema Nacional de Salud ha conseguido evitar, junto con la educación pública, que entren en la pobreza millones de personas, que de haber tenido que pagar su asistencia sanitaria hubiesen entrado en bancarrota y en pobreza, que además el Sistema Nacional de Salud es un gran redistribuidor de la riqueza, en un momento en que la riqueza está mal distribuida y que hay auténticas desigualdades en eso, y además que es un elemento empleador. El 10% de las cotizaciones, de la gente que está en la seguridad social, provienen de trabajos en sanidad, y que además es un elemento dinamizador de las economías, porque se hace investigación, porque se adquiere conocimiento, porque de ahí salen esas vacunas que necesitamos cuando el COVID, sale ese conocimiento para saber qué pasa con el antivirus, qué pasa con el ébola y todas esas cosas. Ya. Lo que pasa es que, cuando mencionan los políticos, ¿tú crees que a los políticos les hace falta la sanidad pública? Porque se pueden pagar muy bien la sanidad privada. Bueno, vamos a ver, los políticos no están tan bien pagados como creemos, ¿eh? Sí que están mejor pagados que el común de los mortales, pero yo cobraba más como especialista que como consejera. O sea que tengámoslo eso en cuenta. Pero efectivamente hay un tema no solamente económico, sino cultural. Cuando yo estaba en la consejería, la mayoría de los... En el gobierno, la mayoría de los consejeros utilizaban la medicina privada, claro. Privada, es decir, que iban y pagaban, no estas cosas que se están montando ahora el nuevo gobierno. La mayoría, no todos, había otros que eran usuarios fieles del sistema de salud. Pero efectivamente, no les preocupa como deberían. Y después hacen una defensa cerrada de aquellas cuestiones que están impidiendo una auténtica universalidad, como todo el tema de mufaceas, ISAs, etcétera, porque ellos son los que están beneficiándose de eso, con lo cual el común de los mortales, nosotros, estamos financiando una asistencia distinta
a la del Sistema Nacional de Salud, con mayores costes, que necesita continuamente del sistema ordinario de salud porque no dispone de esto, pero ahí están las cosas. Y la ministra de Sanidad, que en esa defensa que hizo de que se metiesen todas esas mutualidades en el Sistema Nacional de Salud, ahí la apoyé totalmente, pues la dejaron. En fin. Bueno, vamos a ir acabando. Solo te quería preguntar lo siguiente. La plataforma, ¿qué proyectos tiene? ¿Va a hacer movilizaciones, charlas? ¿Va a influenciar en la gente común? Porque la gente común está muy callada. En esto hay más cosas, claro. Bueno, por ahora la plataforma lo que quiere es generar un germen de plataformas locales. Ir a Campo y tratar de atraer gente para que allí se forme una plataforma. Ir a, yo qué sé, a Liébana y lo mismo. Ir haciendo que diferentes personas, queremos que sea lo más transversal posible y queremos que haya personas que no sean sanitarias. Los sanitarios tenemos una visión muy sesgada de esto. Además, aunque intentemos no tenerla, estamos embebidos, estamos enculturizados de esta manera. Necesitamos ver las cosas, o que la plataforma vea las cosas a través de los ojos de las personas que no son sanitarias, que son usuarias del sistema o familiares de usuarios, etc. Queremos que se haga eso, queremos que se tome conciencia de que debemos defender el sistema. Tenemos que defenderle, tenemos que salir a la calle, pero tenemos también que actuar en todos los niveles para defender nuestro sistema sanitario público y no conformarnos con que se descapitalice, no conformarnos con que nos llamen por teléfono, cosa que nos cuentan en las reuniones que hacemos. Pues me llamaron y me dijeron: uy, le voy a dar una noticia estupenda, fíjese, resulta que le puedo adelantar la cita y tiene para la semana que viene en Santa Clotilde. Esto están bombardeando a llamadas telefónicas de esta guisa. Que no, la cosa no es que me resuelvan esa papeleta de esa placa. De la gente que recibe la llamada contenta, ¿no? No, hay de todo, ¿eh? Las que vienen por lo menos a lo nuestro se dan cuenta de la trampa, se dan cuenta además de que una cosa es que te hagan una pruebita, pero que tú has perdido la integralidad de la atención, claro, que de ahí vienen una serie de problemas, que separar a los que diagnostican a través de pruebas complementarias de los que tratan, que unos están en los hospitales públicos y estos son HT Medical, se producen muchísimos problemas, se pierde muchísima calidad de la atención, se pueden maltratar casos clínicos perfectamente tratables debido a esa bicefalia y claro, hay gente que se da cuenta que ese no es el camino, por mucho que le resuelva el hecho puntual, concreto de esa radiografía de donde sea. Muy bien, Charo, sé que tienes otras cosas que hacer esta mañana. Muchas gracias. A ustedes. Ha sido muy... Hemos aprendido mucho de ti. Ah, sí. Bueno, me alegro. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.